¿Qué tal mis queridos amigos, hermanos que nos ven a través de Facebook Live? Muy bienvenidos a nuestro programa de esta fecha, cuando ya estamos al 19 de septiembre del 2020. eh, el tiempo transcurre rápidamente y nosotros también estamos aquí de vuelta para estudiar un tema más de la palabra de Dios. Y el día de hoy, pues, como siempre, contamos acá con la compañía de mi querido hermano Elionay, ¿verdad? Ve que es tan difícil es. Torres, allá desde la República de Panamá. ¿Cómo estás, Elio? Bienvenido, un abrazo, que Dios te bendiga. Muy bien, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están, hermanos, allá en los Estados Unidos? Acá está caluroso, hoy soleado, Oye, después de algunos días que cayó una leve lluvia, pero gracias a Dios estamos bien. Se están levantando las restricciones para salir por causa del virus, qué bueno, ¿eh? pero no quiere decir que el asunto esté fuera de control, Oh, sino que no. el gobierno ha tenido que tomar decisiones debido al problema económico. Todo Oh, responde a la tremendo. economía. Sí, Así es sí. que aquí estamos. Hoy estoy en una ubicación diferente debido a las circunstancias Sí, sí, te para veo, poder te veo. conectarme con ustedes. Estás como en un lugar más campestre o no sé, ¿verdad? No, no, es aquí mismo en la ciudad, Ah, en la pero ciudad. esto es Ah, ok. sí, en la casa de mis padres. Ah, bueno. Te saliste de tu morada el día de hoy, ¿verdad? Así es. Bueno, te dejaron, ya salieron, dejaron salir a la gente y tú aprovechaste ahí, ¿verdad? Bueno, entonces estamos listos acá con nuestro hermano Elionay Torres, allá desde la República del Panamá. Hoy tenemos un estudio espectacular y esto es más que todo a continuación de lo que hemos venido hablando. Queremos hacer la aclaración, Elio. Estamos concentrados en explicarles, en hablarles acerca de esta iglesia que nosotros consideramos una iglesia especial, como es la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia que nosotros pertenecemos. Hemos querido platicar, ahondar, explicar todo lo concerniente a lo que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, iniciando por sus creencias, por sus doctrinas, por las profecías que esta iglesia muy bien interpreta, que creemos que es de suma importancia que el mundo lo conozca. Por eso es que hemos ido a lo largo de estos estudios desarrollando estos temas, platicando diferentes tópicos de la iglesia adventista. Y el día de hoy queremos no iniciar un tema diferente, pero sí darle un nombre diferente a esta serie de temas que tiene que ver con lo mismo que venimos hablando, ¿verdad? Pero queremos llevarlos a, a un tema al cual vamos a profundizar lo más que podamos para que quede lo suficientemente claro como para que usted lo entienda. Hoy vamos y los adventistas del séptimo día que nos ven, que nos escuchan, obviamente ellos conocen y saben, ¿verdad?, del tema que nosotros vamos a hablar en este preciso momento o el día de hoy. Déjeme aquí eh, ubicar bien este cuadrito tuyo ahí que te apareció un poco raro. El día de hoy vamos a estar hablando, Elio, de este tema. Déjeme ponerlo por acá, yo lo tengo acá. Ok, aquí lo tenemos. Vamos a presentar el tema Elena White, Elena G. de White, nosotros le conocemos, una profeta verdadera para el tiempo del fin. A modo de pregunta, Elio, ¿qué tú me puedes decir en relación a esto? Y bueno, lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de esta semana por medio de las Sagradas Escrituras, la misma Biblia nos da métodos mediante el cual nosotros podemos darnos cuenta si un profeta o un mensajero es un mensajero falso o un mensajero verdadero. Hemos aprendido de que no necesariamente porque lo que un mensajero diga o un profeta diga se cumpla, quiere decir que esa es una característica de que ese es un mensajero verdadero o un profeta verdadero, sino que
a veces Dios permite que se cumpla para probarnos. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Si llega un Efectivamente. mensajero o un profeta diciéndonos que vayamos en pos de dioses ajenos, es decir, violar los mandamientos de Dios, por más que lo que él diga se cumpla, va en contra de lo que la misma palabra de Dios nos dice, de que si amamos a Dios debemos de guardar sus mandamientos. Efectivamente. Y el día de hoy, como les dije, pues queremos llevar todas las pruebas, queremos presentarles a ustedes realmente que la iglesia adventista es una iglesia correctamente, bíblicamente correcta, proféticamente correcta, y que el mundo debe de descubrirnos, debe de investigar sobre este mensaje, ya que de ser así, realmente el mundo se estaría, de no ponerle atención a este mensaje, el mundo se estaría perdiendo una gran bendición, y más que eso, la vida eterna. Tiene que ver con nuestra salvación. Es un tema de vida o muerte, Helio, ya que tiene que ver con el mensaje verdadero para nuestro tiempo, ¿verdad? Así es, Ángel, definitivamente. Bueno, mis queridos amigos, antes de todo yo quiero que iniciemos el día de hoy con una corta oración. Yo le pido siempre a Helio que empiece y al final yo voy a terminar, ¿verdad? Cuando terminemos el tema vamos a hacer la oración de despedida. Así es que adelante, dirígenos en oración, por favor. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por la oportunidad que nos da nuevamente en este día de sábado de poder estudiar y aclarar ciertos conceptos que pueden ser de duda en nuestra mente. Dirija nuestros pensamientos y sea con cada hermano y amigo que nos acompañe en esta transmisión. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quizás el día de hoy, hermanos, porque queremos entrar, yo quiero dejar aclarado totalmente el tema del origen de nuestra iglesia, porque yo creo que todo cristiano, Helio, todo cristiano que se dice ser cristiano, debería tomarse un tiempo en revisar un poquito su historia, ¿no? En revisar su origen, porque es muy importante, muy importante. Decíamos, hay muchas iglesias en el mundo hoy en día. ¿Cuántas iglesias hay? Muchísimas. Todos sabemos que sería difícil decir que todas son verdaderas, ¿no? Pero yo puedo decir que en todas hay hijos de Dios, ¿correcto? Así es. Solamente en el cristianismo, según se calcula, pueden haber más de 20,000 diferentes denominaciones cristianas, solamente dentro del cristianismo. Que somos bastantes. Tremendo, sí. Es una cantidad tremenda de iglesias, de denominaciones que hay en el mundo entero. Y es por eso que nosotros el día de hoy, durante todas estas semanas atrás, hemos querido tomarnos el tiempo para explicar lo concerniente a nuestra denominación, explicarle a la gente en qué consiste, ¿verdad? De dónde salimos, qué es en lo que creemos, y finalmente usted va a tener que tomar la decisión. Usted va a tener que, una vez presentados los argumentos, decidir si nosotros realmente tenemos la verdad o parte de la verdad, o realmente esta iglesia es una iglesia verdadera, una iglesia que predica el mensaje verdadero de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Porque nosotros, como les dije a un principio, creemos que Dios, el Señor, tiene una iglesia verdadera en esta tierra. Y hemos andado en esa búsqueda durante nuestra vida, y nos encontramos con este mensaje extraordinario de la iglesia adventista, y nos ha llenado, nos ha traído convicción de que realmente es un mensaje verdadero que nosotros deberíamos atesorar y añorar, ¿verdad?, en nuestras vidas para la salvación de nuestras almas. Bien, estoy tratando acá de configurar el Zoom, Helio, así es que
No te asustes y te dejo por ahí. Ahí me van a ver ustedes en un recuadrito ahí, porque la cuestión es que este Zoom hoy nos ha traído un poquito de, de molestias acá. Pero bueno, queremos iniciar el día de hoy con este estudio que va a ser más que todo una introducción a lo que la próxima semana nosotros vamos a hablar aquí en en este programa, ¿verdad? Nosotros como adventistas del séptimo día creemos fielmente, Helio, en el mensaje, en el ministerio de la señora Elena Hartman de White. Si usted le pregunta a un adventista del séptimo día, ¿qué significa para ti Elena G. de White? Obviamente nosotros tenemos un gran respeto, tenemos una gran simpatía y creemos en los escritos de ella que fueron inspirados por Dios. Y este es lo que asusta a la gente, ¿no? Queremos decirlo, Helio, este es lo que asusta a la gente porque ¿cómo es posible que tú puedas creer en los escritos de una persona mortal, una persona normal y corriente? Mire, o sea, yo quiero ser sincero en este punto y al mismo tiempo serio. Cuando tú revisas y revisamos las creencias o en lo que creen muchos de las iglesias, casi todo, no hay iglesia alguna que no tenga una figura, un personaje o un profeta, algunos le dicen apóstoles, que no sea un personaje beligerante en esas denominaciones. Entonces, me pregunto yo, ¿por qué yo no puedo tener a alguien también que considere que es alguien inspirado por Dios? Y máxime cuando yo veo que sus profecías, de eso es lo que vamos a hablar, porque eso es lo que nosotros queremos presentarle, cuando yo veo que sus profecías se están cumpliendo tal y como fueron escritas, valga la redundancia, en sus escritos. Entonces, nosotros queremos hablarle para iniciar y darles a conocer a todos ustedes, mis queridos amigos, hablarles de este personaje, algunas interioridades, algunas acusaciones, porque nosotros no podemos esconder la realidad. Siempre, por naturaleza, decía alguien, un hermano, amigo, decía que siempre a los árboles buenos se les tiran piedras y garrotes para bajar sus frutos, ¿no? Y en el mundo, en el ambiente cristiano, pasa lo mismo. Usted quiere ser bueno y alguien lo va a querer bajar, como dicen, ¿no? Alguien le tiene envidia, le quiere hacer algún daño porque, pues simplemente siente que esa persona es mejor que usted o que simplemente le cae mal. La verdad cae mal a veces, Helio. ¿No te ha pasado a ti? Y definitivamente que sí. Y ahí es donde se ve la humildad de cada uno de nosotros. Porque precisamente eso fue lo que dijo Jesús. Aquel que es de la luz, ¿recuerdan en Juan? Aquel que es de la luz va a la luz para que se vea si sus obras son hechas en Dios. Pero aquel que no es de la luz no va a la luz. ¿Por qué? Porque no quiere que sus obras se hagan manifiestas. Entonces ahí entra un fruto del Espíritu que es la humildad. Y el Espíritu Santo siempre nos va a estar llamando. Dios siempre llama. A lo largo de la historia Dios siempre ha llamado, tanto a justos como a impíos, a toda la humanidad Dios ha llamado. Pero aún hay un llamado especial para su pueblo, es decir, para los que oyen su voz. Y Jesús dijo, he aquí yo tengo un redil y tengo mis ovejas, pero también tengo ovejas que están en otros rediles y yo los voy a llamar para que salgan de esos rediles y vengan a mi redil y hacer un solo redil, tener un solo redil, una sola grey. Y al final eso es lo que va a quedar un solo redil y una sola grey. Pero Jesús dijo algo bien interesante también. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo soy el buen pastor. Y en realidad el término no es escuchan en la traducción, es reconocen.
mis ovejas reconocen mi voz. La pregunta es, ¿reconocemos nosotros cuando Jesús nos está llamando o no reconocemos que es la voz de Dios? Ahora, ¿cómo hacer para reconocer si es o no es la voz de Dios? Si es nuestro Ese es pastor el el que nos está punto, sí. llamando o no. Solamente hay una forma, y es como lo hemos estado haciendo a lo largo de estas semanas, y es yendo a la palabra de Dios para ver si en realidad es palabra de Él, a la ley y al testimonio. ¿Se acuerdan? Si no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Efectivamente, como les dije, casi todas las religiones, por no decirlas todas, tienen sus maestros, siempre han creído en sus iluminados, por decirlo así. Nosotros no somos la excepción también. Lo único que nosotros en esta oportunidad queremos comprobar que la iluminación a la que nosotros echamos mano tiene fundamento bíblico, que realmente fue una inspiración de Dios, fue un trabajo de Dios el hecho de levantar un movimiento y más que eso, levantar un profeta en medio de este movimiento. La palabra de Dios es clara y nos dice que Dios no hará nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. El Señor, si el tiempo iba a continuar después de que Jesús ascendió al cielo, obviamente iban a levantarse profetas, iban a levantarse hombres y mujeres iluminados, ¿verdad? Y nosotros creemos que el ministerio, escúchelo bien, el ministerio de Elena G. de White, que nació allá un 26 de noviembre, de 1827, y murió el 16 de julio justamente de 1915. Ella fue conocida como Elena G. de White, fue una autora adventista estadounidense, ¿verdad?, cuyo liderazgo llevó al establecimiento, junto con otros hombres de fe de la iglesia, llegó al establecimiento de la iglesia adventista del séptimo día. Como usted de repente, si no es adventista del séptimo día, de repente no la ha escuchado, de repente sí, fue una figura bastante controvertida en su tiempo. Hoy en día genera incluso muchas discusiones, especialmente entre grupos cristianos, Helio, así como de grupos no religiosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella afirmó haber recibido visiones acerca de muchas profecías en el tiempo del fin, ¿verdad? Y ha sido objeto de muchas acusaciones, sobre todo, y eso es lo que nosotros queremos aclarar ahorita antes de iniciar, de presentarle muchísimas de sus profecías, que sería difícil, Helio, poder hablar de todas las profecías de esta mensajera del Señor en tan poco tiempo, pero lo vamos a hacer obviamente en diferentes temas, ¿no? Sí. Ahora es interesante, los que han leído tal vez de esta autora, Elena G. de White o Ellen White, Elena en español, ¿no? Ellen en Sí. inglés, que en realidad la mayoría de sus escritos no son proféticos. La mayoría de sus escritos en realidad son amonestaciones directas para la iglesia. La muy minoría de sus escritos son proféticos. Y esa es la parte que a muchos no les gusta en realidad. No es la parte profética la que les choca. La parte que en realidad les choca a muchas personas es la parte de la amonestación, que no es ni más ni menos que una repetición de lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de toda la historia. Claro. En los días de Elías, si ustedes recordarán, en los días de Elías Dios envió su amonestación. Y como le dijo Acab al rey Elías, tú eres el que perturbas a Israel, ¿se acuerdan? Sí. Y Elías le dice, no, yo no soy el que perturbo a Israel, tú eres el que lo estás perturbando, le dijo a Acab. Y en aquel tiempo el pueblo estaba confundido, igual que como puede estar sucediendo con mucho pueblo cristiano hoy en día. A pesar de que la norma decía que si un profeta nos llamaba a ir en pos de dioses ajenos, el pueblo se iba en pos de dioses ajenos en los días de Elías. Y finalmente vemos a el pobrecito Elías prácticamente solo, Sí. defendiendo la antorcha de la verdad para demostrar que Jehová era el verdadero Dios y que no era Baal, ante un montón
de profetas que decían ser profetas verdaderos de un Dios que no era real, que le llamaban Baal. Y hoy en día sucede exactamente lo mismo. El pueblo en ese tiempo no quería amonestación. El pueblo en este tiempo tampoco quiere amonestación. A lo largo de la historia, el pueblo nunca ha querido la amonestación. Son una muy minoría los que aceptan la amonestación. Y esa tendencia no va a cambiar hacia el final de los tiempos. Entonces vemos un grupo muy reducido de personas en nuestros días que va a ser finalmente obediente. Por eso es que dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo le pregunto, ¿tiene eso algo que ver con una cuestión profética? No, es una cuestión más bien de obediencia, es una cuestión de hacer caso a la amonestación. Entonces, esos escritos de amonestación que la hermana White hace, amonestaciones directas donde dice que debemos de cuidar nuestro cuerpo, nuestra alimentación, dejar los vicios, que debemos de tener descanso, que debemos de tener un tiempo de comunión con Dios, que debemos ser reverentes. Uy, ¿de qué estamos hablando? Reverencia. Ya empiezan los hermanos de una vez a echar para atrás. Eso no me gusta. No le gusta, no nos gusta. Este viene a darle palo a la iglesia, así dicen. Viene a darle palo a la iglesia. Eso no es el amor de Dios. Sí es el amor de Dios. Lo que comemos. Pero no lo vemos sumergido en su ley. No lo vemos sumergido en su ley. Lo vemos como maldad de Dios o un Dios de desastre, cuando no, en realidad no es así, sino que Dios no quiere que yo perezca, sino que yo proceda al arrepentimiento. Y ese llamado que dice, salid de ella, pueblo mío, de Apocalipsis capítulo 18. Eso es un llamado de amor, porque dice, para que no seáis partícipes de sus plagas. Les digo, para que no tengáis parte de sus plagas. No es un llamado de amor, es como aquella madre que le dice a su hijo, hijo, no metas el dedo ahí en la corriente, porque te puedes electrocutar, te puedes quedar ahí pegado. Sí, ¿es un llamado o no es un llamado de amor? Es un llamado de amor, pero el niño no le gusta que lo reprendan y que le diga lo que no puede hacer. Y de igual manera sucede entonces con el mundo cristiano. El mundo cristiano no quiere que le digan que el culto que está llevando es irreverente. El mundo cristiano no quiere que le diga que el día de reposo que está guardando no es el día correcto. El mundo cristiano no quiere que le diga que se está alimentando mal y que por eso es que no pueden mantener un sistema inmunológico lo suficientemente resistente para un virus como el que tenemos ahorita mismo, como el coronavirus. Así es. Entonces, correcto. La gente le choca esas ideas. No es la profecía, es la amonestación. Que no son conceptos nuevos, realmente, no son conceptos nuevos. Entonces, como veníamos diciendo, queridos hermanos, recuerda que la semana pasada, las semanas anteriores, hemos venido hablando de este movimiento y la experiencia del Gran Chasco. Bueno, a partir del 22 de octubre, como la venida del Señor, pues no se dio, obviamente las personas empezaron a estudiar, a ver qué había pasado, qué sucedió. Y fue allí, en ese contexto, como salieron muchos grandes líderes, grandes predicadores que en ese momento estaban llevando el mensaje del advenimiento de Cristo, y al no venir Cristo, pues decidieron reunirse, orar, clamar a Dios para ver qué estaba pasando, qué había pasado. Fue en ese contexto cuando se levantó, Dios levantó, porque sinceramente, queremos decirlo así categóricamente, Dios levantó a esta joven, que en aquel entonces era una muchacha, como conocemos popularmente, una joven, ¿verdad? Dándole visiones de qué había pasado en ese entonces, qué había sucedido. Y recién ahí ellos, Elio, empezaron a comprender dónde había estado el error, qué había sucedido y cuáles eran los propósitos de Dios, ¿verdad? Pero para esta joven no fue fácil, la vida fue realmente un tanto difícil, de eso nosotros vamos a estar hablando más adelante. Lo que nosotros queremos hablarles el día de hoy también es que no ha sido fácil en tiempos modernos, incluso para la iglesia adventista, el hecho de creer en los escritos de esta mensajera del Señor. Han habido críticas, y críticas fuertes, ¿no? Como el caso de un líder teólogo calvinista, Anthony Geoquema, quien sentía, dice, según él,
que los adventistas estaban más de acuerdo con el arminianismo. Imagínense, sostenía que algunas de las doctrinas adventistas eran heréticas. Tales doctrinas, de acuerdo a Gioquema, incluyen el punto de vista del aniquilacionista del infierno, así le llaman ellos. O sea, una doctrina para ellos un tanto hasta perversa. Otro de las doctrinas, Helio, como es el juicio investigador, que nosotros tanto hablamos y muy mal entendido y comprendido por los hermanos cristianos, el cual en cierta forma nosotros nos sentimos un poco tristes porque realmente son temas que están claros en la palabra de Dios, ¿verdad? También esto del juicio es acerca de la visión relacionado a la expiación, ¿verdad? Del juicio que se está llevando en el cielo en este momento, ¿verdad? Otro de los temas de controversia que tú mencionabas también es en cuanto a la vigencia del sábado. O sea, uno no se pregunta cómo un cristiano no se va a dar cuenta de que el sábado, el día de reposo bíblico, nunca fue cambiado, nunca fue abolido, nunca dejó de ser. Porque la misma palabra de Dios se cansa, que Dios nunca cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así habla de Jesús en el Nuevo Testamento. Y cuando tú te das cuenta, cuando tú estudias la palabra de Dios, te das cuenta que quien dio la ley en el Sinaí fue el mismo Cristo. El mismo Cristo le dio la ley. O sea, Él no puede cambiar. Y si Dios dijo que el cuarto mandamiento era acordarte del Shabbat, del día sábado, óigame, yo creo que no debemos ser ingenuos en este sentido y decir que Dios cambió la ley completamente cuando Jesús murió en la cruz. Y Él se cansa de decir, incluso Jesús diciendo que si me amáis, guardad los mandamientos, porque el amor es muy importante en el punto de guardar la ley, ¿no? Y ambas cosas están bien relacionadas, no se pueden desligar. Cuando desligamos la ley del amor de Dios, es cuando nos metemos en problemas. Definitivamente, sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y precisamente el surgimiento de la iglesia adventista viene a raíz de un paso de obediencia. Si recordarán la semana pasada, estudiamos en cuanto a qué fue lo que ocurrió en 1844 con respecto al chasco. Y al final vimos cómo estos hermanos que habían sido chasqueados, que no se desanimaron del todo, sino que comenzaron a estudiar y a revisar nuevamente la profecía, a ver en qué se habían equivocado. Correcto. Llegan a Apocalipsis capítulo 10, donde ven a aquel ángel con el librito en la mano izquierda y alzando su mano derecha, diciendo que el tiempo no sería más, sino que todo se iba a comprender en el momento en que el séptimo ángel comenzara a tocar la trompeta, que de acuerdo a los estudios que hicimos, comenzó a sonar en 1844. Así es. Y que después de eso entonces se vino mayor comprensión. Entonces, fue muy dulce para ellos la idea de que Cristo venía en 1844, es decir, el librito fue dulce en su boca, pero cuando Cristo no vino, fue amargo, el librito fue amargo en su vientre, como se le había profetizado, como se le había dicho a Juan. Entonces vemos que al final de esa profecía había una orden que la mayoría no la siguió, pero hubo un grupo pequeño que sí siguió esa orden, que dio origen real a lo que es el movimiento adventista del séptimo día. Y ese grupo pequeño, porque recuerden que en un principio eran muchos, de distintas denominaciones, metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, etcétera, que existían en ese tiempo, pero luego del chasco fue un grupo muy reducido, o sea, de todo ese montón, muy reducido. Dios permitió que hubiera un chasco para ver quiénes eran los verdaderos obedientes, y encontraron que ahí decía, es necesario que profetices otra vez sobre pueblo, muchedumbre, naciones, lengua. Entonces viene el surgimiento de la iglesia adventista a partir de un paso de obediencia. Cuando la mayoría dijo, yo
no voy a hablar más nunca de esto, Dios es un mentiroso, Jesús Sí. no vino, etcétera, 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 y ridiculizaron a todos los demás. Este otro grupo muy reducido da un paso de obediencia por fe y comienza nuevamente a proclamar el mensaje que habían dado una vez con el evento errado. Ahora comienzan a enseñarlo, pero con el verdadero evento, el evento real que estaba ocurriendo ahora en el cielo desde 1844, que es crucial para la vida de todos nosotros, que es el juicio. Y de eso vamos a hablar muchísimo. Y de eso nosotros vamos a hablar muchísimo aquí. Créanlo que vamos a hacer estudios profundos acerca de eso. Y como yo les venía diciendo, mientras que algunos rechazaban este movimiento, otros realmente reconocían, cristianos sinceros reconocían la validez de este movimiento, porque realmente yo, más que una iglesia, yo creo que nosotros como adventistas somos un movimiento, ¿no? Helio, un movimiento porque surgió de muchas denominaciones, ¿no? Personas sinceras que realmente creyeron en el mensaje que Dios estaba revelando para este tiempo. Así que mientras que algunos críticos como Joequema han clasificado el adventismo como una secta sobre la base de sus doctrinas atípicas, ¿verdad? Así ha sido aceptada como una iglesia por grupos evangélicos desde las reuniones y discusiones de los protestantes, con los protestantes en el año 1950, época cuando hubieron muchos debates, ¿verdad? Pero, ¿sabes una cosa? Yo no sé si esto lo sabía, yo recién me enteré, pero no todos los grandes líderes cristianos ven a la iglesia adventista del séptimo día como lo miraba este líder carismático, Joequema, ¿verdad? Hay otros líderes como por ejemplo este gran predicador Billy Graham. En una ocasión, Billy Graham invitó a los adventistas a formar parte de sus cruzadas después de que la revista Eternity, una revista cristiana conservadora editada por Donald Verhoeven, publicada en 1956, donde decía que los adventistas son cristianos. Bueno, a mí no me sorprende esto realmente, ¿no? Pero ves cómo las personas a veces nos miraban, ¿no? Como personas no cristianas. Esto sí se dio cuenta que éramos personas cristianas. Incluso más tarde él afirmó, dice, son sensatos, él hablaba de los adventistas del séptimo día, son sensatos en las grandes doctrinas del Nuevo Testamento, incluyendo la gracia. Escucha eso. Y la redención a través del sacrificio vicario de Jesucristo, de una vez y para siempre. Walter Martin, quien es considerado por muchos como el padre del movimiento apologético antisepta dentro de las iglesias evangélicas, escribió en la revista The Truth, un artículo, The Truth About Seventh-day Adventists, la verdad sobre los adventistas del séptimo día, en 1960, que marcó definitivamente desde ese momento un punto decisivo en la manera en que era visto nuestro movimiento adventista, ¿verdad? Martin escribió, Helio, las siguientes palabras. Él decía, es perfectamente posible ser un adventista del séptimo día y un verdadero seguidor de Jesús, a pesar de los conceptos heterodoxos, ¿verdad? Que la iglesia adventista según él tiene, ¿verdad? También Martin escribió otro libro para información, ¿verdad? Más tarde Martin planeó escribir un libro sobre el adventismo, sobre la iglesia adventista del séptimo día, con la asistencia de Kenneth R. Samples. Samples subsiguientemente escribió un libro que se llama From the Controversy of Crisis, an Update Assessment of Seventh-day Adventists. En español sería, bueno, no soy muy bien en el inglés, pero en español sería de la controversia a la crítica, una evaluación actualizada del adventismo.
que defiende el punto de vista de Martin. Para ese segmento del adventismo que sostiene la posición de question of doctrine o pregunta sobre doctrina, y más adelante expresado en el movimiento adventista evangélico de las últimas décadas, ¿verdad? Sin embargo, Sempos también asegura que el adventismo, él asegura que el adventismo tradicional estaba cambiando su postura sobre alguna de las posiciones en question of doctrine y que al menos el Glacier View parece haber tenido el apoyo de muchos administradores, dice, líderes de la iglesia. Se han levantado críticas sobre Elena G. de White y nosotros no queremos ignorar esto, Elio, ¿verdad? El estatus de Elena G. de White como profetiza para los tiempos modernos también ha sido criticado. En esta era de estos libros de Question of Doctrine, los sectores evangélicos expresaron su preocupación concerniente a la interpretación adventista de la relación de los escritos, a la interpretación adventista de la relación de los escritos de White con el canon bíblico. Sin embargo, quiero decirles esto a mis hermanos, la iglesia aclara, por ejemplo, en el punto 28, en la creencia 18 de las 28 que tenemos, creencias fundamentales, que la Biblia, escuche bien, la Biblia es la norma de fe y práctica por la cual se debe poner a prueba toda enseñanza y experiencia. ¿No es así, Elio? Y definitivamente sí, como hemos estudiado, debe ser a la ley y al testimonio. Sí. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Definitivamente. Una de las críticas más comunes, Elio, que podemos sacar o escuchar para esta sierva de Dios, Ellen G. de White, ampliamente difundida por por el señor Walter T. Reed y Ronald Numbers, entre otros, son las acusaciones de plagio en sus escritos a otros autores. Y usted, de repente, querido amigo que nos escucha, hermano de otra congregación, lo habrá escuchado, habrá mencionado, y nosotros queremos aclarar este punto con pruebas. O sea, no nos vamos a someter a simplemente a defender una iglesia o una doctrina porque simplemente estamos o pertenecemos a ella, ¿no? Quiero decirles que se hizo una investigación sobre este punto, y todos lo sabemos, se hizo una investigación porque el punto aquí está en que los escritos de Elena G. de White revelaban, o ella hizo uso, porque debemos de hacerlo así, de otros escritores. Pero miren lo interesante a la conclusión que se llevó la revelación. ¿Qué es lo que reveló la investigación que se hizo en relación a estos puntos de plagio, ¿verdad? La acusación de plagio. El señor Vincent L. Remick, abogado independiente especializado en el plagio, fue contratado para emprender un estudio de los escritos de Elena G. de White. Usted puede ir a internet y averiguar sobre ese asunto, ¿verdad? Esto fue a comienzos de la década de los 80. En su informe concluye que Elena G. de White no fue plagiaria y que sus obras, escuche, no constituyen plagio ni violaciones de los derechos de autor. Pero por si fuera poco, Elio, los mismos adventistas del séptimo día también iniciaron una investigación porque esto sorprendió. Imagínense, si tenemos una persona que nosotros consideramos que fue una mensajera de Dios y escuchamos por ahí de que ella anduvo infringiendo la ley, ¿cómo tú te sentirías? O sea, realmente fueron acusaciones graves. Pero ¿qué pasó? La iglesia inició una investigación seria, ¿verdad? Cuando las acusaciones de plagio encendieron el tremendo debate significante a finales de los 70 y a principios de los 80, la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, ¿verdad?, comisionó un importante estudio al doctor Fred Bellman. El consiguiente proyecto pues fue conocido con el nombre de Life of Christ, ¿verdad? Proyecto de investigación, la vida de Cristo. Así es que tú sabes muy bien este asunto, cómo pasó Elio, ¿verdad? De la investigación. Sí, de esta investigación que se le hizo, ¿verdad?
En realidad no tengo todos los detalles Ok. en cuanto a la investigación, Ujú, pero sí puedo decir que la Iglesia Adventista a nivel de administración mundial, es decir, la Asociación General, ujú. siempre se ha preocupado porque los feligreses puedan tener la claridad suficiente para tomar ciertas decisiones. Y este era un asunto muy importante. Y no solamente en cuanto a Elena G. White, sino en cuanto a otros puntos, la iglesia siempre se ha tomado la dedicación de hacer las investigaciones y presentarle Así al es. pueblo la luz suficiente para que sepan qué es lo que está sucediendo en un caso u La otro, porque verdad, uno tiene sí. una tendencia muy humana, porque somos pecadores, a tomar juicio sin tener evidencias. Entonces uno comienza a repetir como papagayo, como es una expresión que se utiliza acá en Panamá, no sé Así. No, no, si en Centroamérica también se utiliza, no que es la cuando conocía. usted simplemente repite lo que otro dice. Ah, Y usted ya, sí. escucha a un predicador, por Ujú. ejemplo, X, decir, Elena G. de White fue una plagiadora y presenta sus evidencias aparentemente correctas. Entonces usted va a la casa, no hace ninguna investigación, le dicen, hermano, usted puede traernos un tema a la iglesia. Sí, sí, cómo no. Y va usted, presenta un tema a la iglesia y repite nuevamente lo mismo. Elena G. White fue una plagiadora. Entonces se vuelve, ¿lo investigó usted? No, no lo investigó. No, se lo Pero contaron. se vuelve entonces lo que nosotros llamamos, no sé si Chisme, ustedes utilizan ese chisme o bochinche. chisme. Sí. Le decimos acá en Panamá el bochinche. Se ría como si fuera algo real, cuando en realidad no lo es. Y ahí es donde vemos algo interesante, no solamente en cuanto a Elena G. White, sino en cuanto a la misma Biblia como tal. Aquellas personas que rechazan la Biblia generalmente es porque nunca han leído una página de la Biblia, Sí, sí, sí. no conocen. Y así Y cualquier otra cosa, muchos, ¿verdad? y muchos de los que hablan en contra de los escritos de lo que llamamos la sierva del Señor, Elena G. de White, jamás han leído un libro de ella o han Sí. leído algún libro para tratar de encontrar algo. O sea, van con una idea preconcebida destructiva para tratar de encontrar algo que pues la pueda dejar en una mala base. Y lo mismo se hace con la Biblia. Muchos agarran la Biblia y agarran y tuercen lo que está allí o no la leen, pero cuando la leen con un propósito malo, con la idea de dar a entender ideas cerradas. Entonces, el apóstol Pedro, hablando en cuanto a Pablo, decía, hay cosas que el apóstol Pablo dice que son difíciles de entender, pero Sí. hay otras que no son difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen Ujú. para su propia perdición. Entonces uno puede agarrar realmente cualquier literatura y torcerla, porque sí Es está fácil, mezclada la verdad con el error. claro. Y ahí es donde es importante que nosotros vayamos de forma personal, porque en realidad la iglesia adventista como asociación general, en realidad no tenía la obligación de hacer ninguna Ninguna investigación investigación. para clarificar. Esa investigación bien la podríamos hacer cada uno de nosotros de forma Claro, personal y es personal. lo que se debería de hacerse. Sí. Pero aunque la iglesia hizo el trabajo y las evidencias están allí, muchos no se toman la tarea de ir y revisar esas evidencias o buscar otras evidencias. Si lo hiciéramos, no tendríamos ningún problema y nadie nos echaría cuento, como se dice, otro término muy panameño acá, de no deje que te echen cuento, ve y compruébalo tú mismo. Sí, sí, ese es el peligro, que nos echan muchos cuentos y la creemos. Pues como yo les estaba diciendo, Helio, ahí por la década de los 70, la iglesia adventista esto conmocionó muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, vamos a poner personas que conozcan el tema sobre derechos de autor. Consiguieron abogados allí, ¿verdad? Bajo la dirección del doctor Fred Bellman. Así que durante 6 años el doctor Bellman analizó 15 capítulos al azar del libro El deseado de toda la gente. Un libro extraordinario, mis queridos hermanos y amigos. Yo les quiero invitar para que usted Lo consiga lea. este libro, lo lea. O sea, es más, ni lo necesita comprarlo. Usted lo puede bajar desde el app. Hay un app especial donde están todos los libros de esta sierva de Dios. Así que él analizaron 15 capítulos del deseado de todas las gentes. Un libro
un bestseller, por decirlo así, ¿verdad? Concluyó que aproximadamente, escuché, el 31% de las oraciones presentaban dependencia literaria. ¿Qué significa esto? O sea, de que estas escrituras eran de otros escritores, de otras personas que habían escrito. Los resultados están disponibles en los archivos de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. El doctor Roger W. Cohn, David J. Coughlin, el doctor Dennis Fortin, King y Morgan, entre otros, se hicieron cargos de las refutaciones de las acusaciones de plagio. En la conclusión del informe de Remick, él afirma, escuche bien, es imposible imaginar que la intención de Elena White, como se refleja en sus escritos, y los indudablemente prodigiosos esfuerzos que conllevó, fuera otra cosa que el esfuerzo sinceramente motivado y altruista de colocar los razonamientos de verdades bíblicas en una forma coherente para que todos vean y comprendan. Escucha eso. Y dice él, indudablemente la naturaleza y el contenido de sus escritos tenían una esperanza e intención, específicamente el incremento del conocimiento de la palabra de Dios para la humanidad, considerando todos los factores necesarios para alcanzar una justa conclusión en este asunto. Se demuestra que los escritos de Elena G. de White fueron concluyentemente no plagiarios. ¿Qué te parece? ¿Qué conclusión extraordinaria? Es bien interesante. Y me gustaría ilustrar un poco en cuanto a lo que plagio se refiere. Usted puede agarrar y decidir en este preciso momento, yo quiero escribir un libro, o no un libro, un documento, cualquiera, una revista, un informe. Y usted puede citar escritos de otro autor. Claro. Y usted pone allí el escritor, ¿cómo se llama? Rafael Márquez, ¿no? Uno muy famoso, ¿no? Márquez dijo tal y tal cosa. Eso no es plagio, porque usted está diciendo quién lo dijo. Y la hermana White en algunas ocasiones ella citaba cosas que había dicho algún otro escritor o historiador. Por ejemplo, vemos algunos de sus escritos donde aparecen historiadores de la Edad Media, contando asuntos, es decir, pruebas de historiadores de ese tiempo que hablan en cuanto a lo que le llamaban la Santísima o Sagrada Inquisición. Las evidencias están allí y aparecen los nombres de los historiadores. Ella no está poniendo su nombre allí en esas letras. Está diciendo otro historiador dijo como referencia. Eso no es plagio. Plagio hubiera sido si ella agarra ese escrito y lo toma como suyo, como personal. Eso, yo soy la autora intelectual de esas palabras. Sí. Es diferente. Pero de las palabras que ella dice, que ella escribe y dice, yo vi, se me mostró, el ángel me dijo, yo escribí porque se me dijo, se me mostró. Y eso no lo puede hacer cualquiera. Decir yo vi, yo escribí. Juan decía eso. Claro. Los profetas decían, Daniel decía, yo vi. Y eso da autoridad. Cuando ella dice, yo vi, se me mostró. ¿Quién de nosotros puede decir eso? No es tan fácil. Entonces eso da autoridad. Y cuando usted analiza esos documentos, que fue lo que hizo precisamente la investigación que la cual dio orden la Asociación General a que se hiciera, ellos fueron a verificar precisamente esos textos donde ella dice yo vi, yo escribí, se me mostró, etcétera, etcétera, de que en realidad fueron inspirados, que fueron de ella, que se le dieron a ella directamente de primera mano, no que fue que ellos se lo copió de otro escritor o historiador o cualquiera fuera persona. Así que tenemos que tener bien clara la diferencia de cuando estamos hablando acerca de el plagio. Usted puede escribir cualquier documento, vuelvo y repito, y citar a alguien que lo haya hecho. Es más, nosotros a veces escribimos
en cuanto a algunas Sí. cosas que se nos han revelado por medio de Elena G. de White. Y no decimos que son personales, no, decimos, a la hermana White se le reveló que, y está en el libro tal, página tal, y uno pone allí el deseado de toda la gente, página tal, no sé qué. Le doy un último ejemplo. Tal vez ustedes habrán visto una película muy famosa de la vida de Jesús, creo una de las últimas más modernas que salió, llamada La Pasión de Cristo. El productor de esa película fue un actor muy famoso de contemporáneo de nosotros llamado Mel Gibson. ¿Han escuchado, verdad? Esa Así es. película, toda la trama y los detalles de esa película, ¿saben ustedes dónde se extrayó? ¿De dónde se extrajeron? ¿Tienen idea de dónde se trajeron? Interesante, ¿verdad? Ese Claro. librito que el hermano acabó de mencionar, El Deseado de deseado de todo. todas las gentes. De allí. Y ella presenta detalles en cuanto a la vida de Jesús que no lo Ujú. presenta ningún otro libro. ¿Por qué? Porque se le mostró, ella veía más allá. Pero esa es historia que podremos analizar otro día con más calma. Definitivamente, eso ha sido uno de los puntos bastante difíciles al principio de manejar hasta que se llevó esta investigación. La acusación de plagio. Pero como bien hemos nosotros detallado la forma como se llevó esta investigación, queremos decir que la cosa ahí no paró. Porque también se han levantado otro tipo de acusaciones que nosotros queremos aclarar. Y yo para esto, Elio, sí me tomé. El resto ahí yo me puse a investigar, pero en este punto de esta acusación sí me tomé la atribución. Y yo sé que esto tú me vas a ayudar aquí porque tú conoces muy bien esto. Es una palabra lo que ha tomado controversia por los hermanos cristianos en relación a los adventistas, y es la palabra remanente. Y usted dice, ¿pero qué tiene que ver con esa palabra remanente? Sí, porque nosotros nos consideramos que somos el remanente, pero esa palabra ha levantado una controversia tremenda. Así que uno de los puntos que ha causado esta tremenda controversia en el mundo cristiano en relación a los adventistas, y voy a citar como adventista del séptimo día que soy, que en parte tiene mucha razón, ¿verdad? Y es que nosotros nos denominamos como el pueblo remanente que Dios levantó en los últimos días. Eso ha sido una tremenda convulsión, ¿verdad? ¿Por qué? Les voy a explicar acá, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todo esto, verdad? Cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos encontrar la palabra remanente y nos daremos cuenta qué significa este término, y básicamente, y yo hice una pequeña investigación aquí, Helio, que quiero también compartir al mismo tiempo contigo, ¿verdad? El término remanente se encuentra más o menos unas 24 veces, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la palabra el remanente. Se encuentra 24 veces, ¿verdad? Y la palabra, solamente la palabra remanente, se encuentra 47 veces en la Biblia. Solo para darles un dato así, ¿verdad? Por lo menos en la Biblia Reina Valera de 1960. Quiero citar esa versión. En hebreo, la palabra remanente viene del hebreo cherit, ¿verdad? ¿Qué significa restante? ¿Qué significa porción residual? ¿Verdad? Sobreviviente final, ¿verdad? También lo podemos traducir como escapar, habitante, prosperidad, quedar, reliquia, remanente, resto, sobrante, ¿verdad? Pero más significa lo que dijimos al principio, ¿verdad? Un ejemplo de ello es Elionai, lo que aparece, tal vez nos puede leer ahí, en Romanos 9:27, ¿verdad? De Y hecho, Romanos había, 9:27 nos dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente
será salvo. Esa palabra remanente significa sherit. ¿Sí? ¿Se dio cuenta qué es lo que significa? ¿Te diste cuenta qué significa? Solo el remanente, ¿no? Hablaba ahí, tan solo el remanente será salvo. El remanente, estamos hablando de lo sobrante de algo, de una porción, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, aparecen dos palabras para remanente y otra para remanente del remanente, ¿verdad? Un ejemplo lo podemos encontrar en Romanos 11:15. A ver si nos puedes leer ese versículo, Elio. A ver, Romanos 11:15 nos dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Bueno, como podemos ver ahí, nos habla de otra palabra. Dice que en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Esa palabra remanente significa kataleima, ¿verdad? Griego. En griego, correcto. ¿Qué significa pocos o remanente, verdad? Pero hay otra palabrita que también significa remanente. La podemos encontrar allí en Romanos 11:5. Elio, a ver si nos lo lee, por favor. Romanos 11:5 dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Bueno, este es la que acabamos de... Sí, la acabamos de leer allí. La otra palabra que significa remanente es la palabra... No, tenías que leerme Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 17, sí. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mira qué interesante. Aquí este remanente, este resto, es el resto del remanente. Pero aquí ya no termina con la terminación leimá, sino que termina o se menciona la palabra loipoi, que significa remanente. Pero este es un remanente del remanente. En este versículo se nos dice que el remanente o loipoi final son solamente la última parte de la simiente de la mujer. ¿Quién es la mujer? Según la palabra de verdadera. Dios. La iglesia. Como hemos estudiado, la iglesia verdadera. Correcto. Entonces él me está diciendo que hay un remanente de la iglesia verdadera, pero ¿cuál es la verdadera iglesia? Esta es una pregunta muy interesante que aquí quiero que tú me ayudes, Elio, porque vamos a aprender algo interesante. ¿Por qué los adventistas del séptimo día dicen ser el remanente del pueblo de Dios, verdad? Entonces, hay una pregunta que nosotros queremos responder. ¿Cuál es la verdadera iglesia o el pueblo remanente? De acuerdo a Apocalipsis, escuche bien, esto es interesante. De acuerdo a Apocalipsis 12, a través de las edades, la verdadera iglesia de Dios la han compuesto fieles, ¿verdad? Que guardan la ley de Dios, o sea, los mandamientos de Dios, y tienen la fe de Jesús. Y en el Viejo Testamento, según Isaías 8:20, decía que cuando alguien hablaba, Elio, y llevaba un mensaje de parte de Dios, tenía que ser, ¿a cómo? A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio, ¿verdad? ¿Y qué decía después? Si no hablaran conforme a eso, no les ha amanecido. No les ha amanecido. O sea, simplemente no es un mensaje verdadero, de modo que en Apocalipsis nos habla del mismo principio, ¿verdad? No cambia. Guardan los mandamientos de Dios o la ley de Dios y tienen la fe de Jesús, o sea, el testimonio de Jesús. ¿Por qué hago esta relación, Elio? Porque críticos de antes,
y de nuestros días han despertado preocupación frente a la afirmación de que los adventistas del séptimo día se autodenominan la iglesia remanente. ¿Por qué nos definimos en estos términos? Bueno, justamente por lo que venimos hablando, ¿no? Siempre Dios a través de las edades, óigase bien, se guardó un pueblo remanente. Lo podemos leer en toda la Biblia. Y siempre la característica principal de este pueblo remanente fue que tenía una creencia principal y era guardar la ley de Dios y el testimonio de los profetas, ¿verdad? Y al final de la historia tiene el testimonio o la fe de Jesús, ¿verdad? Entonces la pregunta es, Elio, que yo te hago aquí, ¿acaso solo los adventistas guardan los mandamientos de Dios o reconocen la validez de la ley de Dios en nuestros días? Bueno, esa es una respuesta que tendríamos que estudiarla bien, porque si tú le preguntas a un hermano, ¿y tú guardas los mandamientos? ¿Qué te dirían ellos? Ah, sí, yo lo guardo. Que yo lo guardo. Pero, bueno, todos podemos decir que lo guardamos, pero vayámonos a la ley y al testimonio. ¿Cómo yo puedo saber que guardamos los mandamientos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vayámonos a la palabra de Dios. Y vayámonos uno a uno y pongámoslo, cotejémoslo con lo que hacemos en nuestra vida diaria. Entonces vayámonos a Éxodo 20 y revisemos si esos mandamientos que escribió Dios con su dedo, los guardamos hoy en día. Y ahí recién vamos a saber si los guardamos, ¿verdad? Y después aplicamos ese mismo principio a cada una de las iglesias si en verdad creen y guardan la ley de Dios. Nosotros creemos, Elio, que la ley de Dios nunca ha sido invalidada o ha cambiado, ¿verdad? Que la ley moral de Dios, o sea, los 10 mandamientos, permanecen para siempre porque refleja el carácter de Dios y que Dios nunca cambia, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Este punto nos hace un movimiento legítimo y verdadero porque, como ya hemos visto, el hecho de guardar los mandamientos según Apocalipsis 12 en el tiempo del fin, esto haría, según la palabra de Dios, que Satanás fuera un punto de ataque contra este grupo. Porque como dijimos, cuando un hijo de Dios guarda su ley, como resultado, ¿cuál es el resultado de guardar la ley? A ver, Elio, según la palabra. Satanás se va a enojar mucho. Se va a enojar mucho. Bajamos la ley. Y cuando nosotros guardamos la ley, reflejamos el carácter ¿de quién? De Dios, pues. ¿Entiende? Y eso es lo que no le gusta a Satanás. Que reflejemos a Jesús, ¿verdad? Otro día estudiaremos acerca de este tema, porque es muy importante sobre la ley de Dios, pero tenemos que estudiar. Romanos 10.4, ¿qué nos dice Romanos 10.4? Hay un texto muy interesante ahí, Elio, que me gustaría, no sé si tienes la lectura por allí. Romanos 10.4 nos dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. No, un día yo leí este versículo, me lo leyeron, porque el fin de la ley es Cristo, o sea, con Cristo se acabó la ley. ¿Será cierto eso? Queremos explicar esto también. No sé si tú puedes explicar algo ahí, Elio, pero es interesante este término porque muchos lo utilizan para decir, bueno, terminado Cristo, muriendo Cristo, se acabó la ley. Hay una palabra muy interesante. Allí donde dice el fin, utiliza una palabra en griego que le llamamos o la podemos mencionar como telos, ¿verdad? O sea, el propósito, el resultado o la meta de la ley es llevarnos ¿a quién? A Cristo. Es por eso que Satanás odia la ley de Dios, no porque la ley salve. Queremos ser claros en eso, Elio, también. La ley no salva a nadie. Incluso para nuestros días, ¿para qué sirve la ley? Normalmente, si tú eres culpable, la ley te condena, ¿no? E incluso, como vimos en leyes injustas, a veces hoy en día la misma ley que te sirve para condenar, te
te salva, pues te declara inocente, pero no es No por culpable. no es No culpable. No unos términos legales todos raros que yo. Dice que no culpable es una cosa y inocente es otra. Yo no entiendo de eso porque yo no soy abogado, sí, sí, ¿verdad? realmente Esos términos. a mí me confunde un poco esta cosa. Así es que la ley no salva. Entiéndalo esto, nosotros los adventistas del séptimo día, no sé, de repente hay algunos ahí que dicen, no, pues yo no voy a salvar a todos los adventistas. Algunos de repente predican de que la ley salva, ¿no? Pero hasta donde yo he entendido, la ley no me salva, sino que la ley nos dice qué es pecado y al sentirnos pecadores, al mostrarnos el pecado, nos manda directamente para donde Jesús, para que Él nos limpie y nos salve. No sé si estoy equivocado, Elio, en este concepto. No, está en lo correcto, definitivamente que sí. Entonces, ese era el mismo concepto que presentaba Santiago poniendo la palabra de Dios como un espejo, ¿verdad? Donde nos vemos para ver si todo anda bien. De encontrar algún problema en nuestro rostro, pues el espejo sería incapaz de ayudarnos a resolverlo, porque su función fundamental es señalarnos el defecto que tenemos, ¿verdad? Exactamente. De igual forma, la palabra de Dios nos dice lo malo que estamos haciendo. La ley de Dios se encarga de decirnos con autoridad qué es lo malo y qué es lo bueno, ¿verdad? Y cuando son... Por eso es sí. que aquellos que, como palabras duras las que Jesús dijo, ¿no? Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Diablo, sí. Y las obras de vuestro padre el diablo son las que ustedes quieran hacer. ¿Y cuáles son las obras de vuestro padre el diablo? Rechazar la ley. Entonces, por eso es que a veces somos pecadores, ¿no? Y humildemente, ¿no? Nos choca a veces la ley. Claro. Porque no nos gusta que nos muestren, nos señale, que nos señalen o que nos muestre el error que estamos cometiendo. Pero cuando somos humildes, aceptamos esa ley por fe. Y entonces comenzamos a llevar una vida que a Dios le agrada. Pues la pregunta es, ¿qué tanto amamos a Dios? Como para amar más a Dios que a nuestro propio pecado que cometemos, que ofende a Dios. De ahí es donde está el asunto, ¿no? Es una batalla como de fuerza entre lo que no quiero hacer, que es lo que finalmente hago, como decía Pablo, y aquello que es lo que quiero hacer. Y muchos dicen, al final no lo hice yo, lo hizo el mal que está en mí. Dice. Complicado, pero bueno, Dios nos ayude, eso no podemos vencerlo solo. La única manera es por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros sometemos nuestra vida a la lupa de la ley de Dios, ¿verdad? Ella nos dice si nuestra vida está de acuerdo a la voluntad de Dios. O si no lo está, ¿verdad? Y si tú eres sincero, entonces te remite a aquel que sí puede ayudarte a resolver tu problema, ¿verdad? A Jesús, el Hijo de Dios, el único que nos puede limpiar y nos puede salvar. Por eso ahora sí podemos entender Romanos 10:4, Elio. Porque Romanos 10:4, claro. 10:4, perdón, sí. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. O sea, el fin de la ley, el propósito. El objetivo de la ley, telos. Telos significa el objetivo, el propósito es llevarte a Cristo. Obviamente, porque la ley no te puede salvar, pero la ley te dice, oye, Ángel, oye, Elio, creo que mentiste, ¿eh? Creo que tienes un Dios que no es el Dios verdadero. Yo no te puedo salvar. No te puedo salvar, pero yo sí te puedo decir quién te salva. Entonces dice, porque el fin de la ley es llevarte a Cristo. Estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces nosotros creemos como adventistas del séptimo día que es importante guardar la ley de Dios, no para salvarnos, sino porque somos salvos, ¿verdad? Es difícil, nadie va a poder guardar la ley sinceramente si no vivimos en la santidad que Dios requiere, ¿verdad? Ahora yo pregunto, Elio, yo te quiero, contéstame, porque hoy yo sé que he hablado demasiado acá y tú quieres hablar. Yo te pregunto, ¿es legalismo predicar la ley en este sentido que venimos hablando?
No, definitivamente que no. Eh, Seamos sinceros. El mensaje que estamos presentando es hermoso. Y eso es lo que nosotros los adventistas predicamos. Que la ley aún está en vigencia, porque así como decía Jesús, que está en Mateo, creo capítulo 5, versículo 18, Bien. de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Así que Sí es. definitivamente que todo lo que está escrito se va a cumplir, tal cual como está. La pregunta es, ¿dónde estaremos nosotros en medio de la escritura de esa historia? ¿Cuál será nuestro desenlace final? Será, porque nada más hay dos desenlaces, no hay término medio, en esto no hay punto neutral. Sí. Nuestro desenlace será vida eterna por ser obedientes o será destrucción eterna por ser desobediente. ¿Cuál de las dos será? Y es la ley la que está en medio allí, diciendo si somos obedientes o desobedientes. La ley es la que dice si somos obedientes o desobedientes. Claro. Pero luego de que la ley ha mostrado quién es el obediente, entonces Cristo salva al obediente, porque hay una limitante, y la limitante es clara, y dice para todo aquel que en él cree. Pero ¿qué pasa con el que no cree? El que cree tiene vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Juan 3:16, ¿no? Así es. Pero ¿qué de aquel que no cree? Y por eso el apóstol Pedro decía algo bien interesante. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde Imagínense. quedará el impío y el Oiga, pecador? tremendo. Complicado. Sí, tremendo. Bueno, y como se nos ha ido el tiempo y no hemos evacuado todo lo que queríamos el día de hoy, estamos hablando de las acusaciones que nos hacen. Está otro tema, el juicio investigador, por ejemplo. Muchos hermanos se ofenden cuando escuchan este término que nosotros utilizamos. ¿Es verdadero o no la doctrina del juicio investigador? Hermano, usted puede ir a investigarlo. Pero yo le quiero decir, mi querido hermano y amigo, incluso muchas personas niegan que Cristo entró al santuario celestial cuando ascendió al cielo, negando totalmente el libro de Hebreos. Váyase a Hebreos, por donde lo agarre, y usted se va a dar cuenta que Cristo está en su santuario. Está sentado en juicio. Y eso es lo que nosotros queremos explicar, queremos iniciar con las profecías, con las visiones que le fue revelado a esta profeta de Dios, a Elena G. de White. A ella le fue revelado visiones, profecías impresionantes, revelaciones, que no son cosas nuevas, Helio, esto hay que decirlo. Usted verá que no son cosas nuevas. Simplemente hay un versículo en Oseas 4:6, Helio, que yo quiero terminar con esto, y dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste, dice el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oye, una profecía para último día. Es interesante lo que dice Oseas. Y a veces depende mucho de cómo uno agarre el texto bíblico. Siempre el texto hay que verlo en su contexto. Y hay gente que nada más agarra la primera parte que dice: el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Es que yo no sabía. No sabía, sí. No, pero si usted sigue leyendo, ahí dice: desechaste. Desechó. Una cosa muy diferente es, porque yo no sabía. Dios no nos puede jugar por lo que no sabemos. Pero si sabemos dónde está la verdad y no la vamos a buscar, somos tan insensatos. Y eso es pecado también, porque pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y eso involucra, pecado es saber dónde está la verdad y no practicarlo en la Biblia, y no ir a buscarla. Que ese es el error que hemos cometido durante mucho tiempo, probablemente los cristianos. Y esa es una característica muy peculiar que tienen el pueblo adventista del séptimo día. Saben que el pueblo adventista del séptimo día se le conocía como el pueblo del librito. ¿Cuál librito? Este librito. La Biblia, que estudiaba la Biblia. Sin embargo, mucho cristianismo no estudia la Biblia, sino que sigue por tradición. Y no lo digo
por ánimo, lo digo todo esto sin ánimo de ofender, es una realidad que no es contemporánea, es tan antigua como lo que está diciendo el profeta Oseas, porque desecharon el conocimiento, sabiendo dónde lo podían encontrar. Qué triste. No lo iban a buscar, porque decían, si vamos a buscarlo, sabemos que nos vamos a encontrar con algo que no, no queremos, gusta, no queremos obedecer. que no nos gusta y que no queremos cambiar. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Decirle, ay, no te preocupes, yo te amo igual, ven. Sí. No, Señor, te eché del sacerdocio. Allí dice, sí. Eché del sacerdocio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque olvidaste la ley. Volvemos nuevamente a lo mismo. Y no estamos hablando de los pueblos paganos. No, el pueblo de Dios. Estamos hablando del pueblo elegido de Dios. Mira cómo dice allí al final. También yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, los hijos que eran parte del pueblo de Dios. Esto fue un mensaje directo al pueblo de Israel en ese tiempo, en los días de Oseas. Un mensaje directo. Y hoy en día también hay mensaje directo para el pueblo de Dios. Y por eso es que el hermano Ángel bien presentó y dijo el remanente del remanente. Porque aún, y tal vez, bueno, me esté expresando de una forma un poco peligrosa para algunos, aún dentro del pueblo adventista hay muchos que se hacen llamar adventistas, definitivamente, pero que en realidad no lo es de todo corazón. Violan los mandamientos de Dios. Así es. No van a buscar la ley, rechazan la ley. Aunque se hacen llamar adventistas del séptimo día, hay algunos que dicen que ya el sábado no es el día de reposo. Pero miren lo que digo, no a nivel de asociación general, son grupos pequeños, aislados, dentro de aquello que Jesús llamó la cizaña. Y que está el trigo y la cizaña, está mezclado. Y no se sabe a veces quién es quién. Pero Jesús dijo, yo voy a mandar a mis segadores. Nosotros no somos los segadores. Eso no es trabajo de nosotros. Los segadores son los ángeles que anotan en los registros celestiales todo lo que nosotros hacemos, lo que pensamos, nuestras intenciones, todo está allí. Y ellos en esas anotaciones, entonces en el juicio se revisa. Mira, este decía ser adventista del séptimo día, pero sus frutos dicen una cosa totalmente contraria. Entonces dice Jesús, ahora yo mando a mis segadores, mando a recogerlos a la cizaña en manojos para ser finalmente echados en el fuego. Y se van a ver sorpresas en el día que Dios actúe. Porque muchos que decían haber predicado la verdad, en tu nombre hicimos, Jesús dirá, nunca os conocí. Ay, pero este no era el anciano de iglesia. Ay, pero este no era el pastor. Sí, pero tenía pecados ocultos que nadie lo sabía, pero que Dios sí lo sabía. Ojalá que ese no sea el caso de nosotros. Sin embargo, por el contrario, habrá muchas personas que totalmente en su error, sin conocer la verdad, por eso poquito que conocieron de la verdad fueron fieles y se van a salvar. Así que ojalá que de nosotros se pueda decir en aquel día, casi me pierdo, pero me salvé. Mejor es casi perdido que perdido. Bueno, muchísimas gracias, Helio. Ven lo que nosotros queremos darles a conocer a ustedes. Hay muchas cosas, mis queridos hermanos. Hay dos puntos que quiero terminar ya. No es lo mismo pueblo de Dios con iglesia de Dios. El pueblo de Dios está en todos lados, pero Dios sí tiene una iglesia. Dios tiene un grupo de personas que no son perfectos, que no tienen esa aureola de santidad, pero predican una verdad. Eso es lo que lo hace un pueblo verdadero, la verdad que se predica, ¿verdad? Porque como seres humanos tenemos falsos. Ninguno, según Apocalipsis, dice que la palabra de Dios nos dice que y señala que la iglesia de Dios es santa, pura. Pero yo estoy seguro que ninguno de nosotros pudiésemos asegurar que somos puros ni somos santos, de ninguna manera, y los consideramos la iglesia de Dios. Entonces, la verdad es la pura, es la santa. Y cuando esta verdad es abrazada por un pueblo, por una iglesia, por una denominación, ese es el pueblo que Dios ha escogido para dar a conocer sus verdades. Por eso nosotros nos consideramos el pueblo remanente, por estos y por otras cosas más. Y en el próximo programa, mis queridos amigos,
Vamos a hablar de las profecías de esta extraordinaria mujer llamada Elena G. de White, que como les dije, murió ya por 1915, tocó algo del siglo XIX, de verdad, que el siglo XX, y sí, XX. Ella dejó profecías extraordinarias, Helio, que queremos nosotros compartir, la verdad, con todos nuestros oyentes, amigos. Y usted compare, simplemente compare. Compare. Usted no se deje llevar por nosotros, como decía Helio. Déjese llevar por la evidencia y por la investigación que usted haga. Sea como los bereanos, investigue. No le crea a Pablo, no me crea a mí ni a nadie. Vaya a la palabra de Dios y haga la comparación. Bien, gracias, Helio, por ayudarnos en este día. Queríamos hacer esta introducción al tema que, como ya nosotros le hemos puesto allí, Elena G. de White, una profeta verdadera para el tiempo del fin. Lo ponemos a manera de pregunta, parte 1. La próxima semana, usted no va a querer perderse este programa, Helio. Usted no va a querer perderse porque estamos viviendo en una época justo donde las profecías que se le fueron dadas, inspiradas a esta sierva, están en pleno cumplimiento. Así que les esperamos. Yo quiero orar para terminar, Helio, y a ver si nos acompañas y nuestros amigos que nos ven. Después vamos a hacer unos saludos ahí rapidito, porque hoy sí nos extendimos, ¿eh? Oremos. Querido Dios y Padre, gracias le damos, Señor, por su maravillosa palabra. Humildemente le pedimos, Señor, que traiga más conocimiento a lo que ya sabemos, porque necesitamos darlo a conocer en este momento de la historia. Sabemos que usted está hablando a través de sus profetas, a través de sus siervos. Cada uno de nosotros podemos ser sus siervos, Señor. Lástima que muchos preferimos, bueno, en el caso personal, amo y deseo andar en sus caminos y aceptar su revelación para darla a conocer. Pero hay muchos que no quieren, Señor, andar en sus caminos, no le aman, no aman su ley. Y aunque son buenas personas, ellos no pueden entender estos principios, estas doctrinas fundamentales que están en su palabra. Así que le doy gracias, Señor. Le damos gracias también al hermano Eleonay Torres desde Panamá, que ha ocupado su tiempo para ilustrarnos y traernos más luz acá en nuestro estudio. Bendíganos, bendiga a todos nuestros oyentes que estuvieron pendientes de este programa. Y, Señor, que la próxima semana vengamos con nueva luz, con nuevas revelaciones, que no son nada nuevo, pero que están en la palabra de Dios y nosotros queremos descubrirla. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, le agradecemos, hermano Helio. Gracias a todos los hermanos que se han comunicado ahí, a Juan, a la hermana Livia Teresa, a la hermana, todos los hermanos que han pasado por nuestro canal y que están ahí, que no nos saludan. Los miramos acá, pero no nos quieren saludar. Bueno, saludos para todos. Gracias, Helio, y nos veremos la próxima semana, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Así es, Ángel. Si Dios Listo. quiere, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Dios les bendiga. Hasta luego.